Señoras y señores, ajusten los cinturones porque estamos a punto de desmontar esta tragicomedia socialista que parece escrita por un guionista con humor más negro que un velatorio con barra libre. Bienvenidos al último episodio del Culebrón de Pedro Sánchez, el maestro de los delirios de grandeza y posiblemente el presidente más torpe desde que alguien decidió que un palo con una piedra podía llamarse rueda. Y ojo, porque hoy tenemos un invitado especial. Míriam Nogueras, que aunque lleva la banderita de Junts, no se ha cortado ni un pelo en soltarle unas cuantas verdades al emperador desnudo de Moncloa. Agárrense, que esto se pone bueno. El desfile de Pedro, más cara que un carnaval. Pedro Sánchez, el Messi del postureo y el Houdini del embuste, sigue actuando como si tuviera una mayoría aplastante en el Congreso. Spoiler, no la tiene. Pero ahí lo tienes, paseándose como el dueño de la tienda, intentando vendernos su programa electoral camuflado en decretos ómnibus. Es un maestro del camuflaje político. ¿Qué incluye? Pues, por ejemplo, una subida de pensiones metida en el mismo saco que un sablazo al IVA de los alimentos básicos. Porque claro, según Pedro, el pueblo es tonto y no sabe leer entre líneas. ¡Bravo, presidente! Tienes más morro que un parque de atracciones y más descaro que un influencer que se inventa sorteos. Míriam Nogueras, la inesperada heroína de la función. Aquí es donde entra Míriam Nogueras, que, aunque no es precisamente una santa de mi devoción, hoy se ha ganado un aplauso. La portavoz de Junts ha llegado con ganas de marcha y le ha soltado a Sánchez un zasca tan potente que todavía deben estar buscando los pedacitos de su ego por Moncloa. ¿La perla del día? Acusar al gobierno de usar a los pensionistas como rehenes políticos. ¡Boom! En toda la cara, Pedro. Esto es algo que ni los más afilados críticos de la oposición se habían atrevido a decir con tanta claridad. Pero lo mejor de todo es imaginarse a Sánchez viendo la entrevista de Nogueras en la SER, con el culo más apretado que un tambor y sudando más que un vendedor de seguros en una convención de inmortales. Las pensiones como moneda de cambio. Aquí no estamos hablando de fichas de póker, Pedro, estamos hablando de personas mayores, de nuestros abuelos, los mismos que levantaron este país mientras tú jugabas al Monopoly con tus amigos. Pero claro, eso a Sánchez le importa lo mismo que a un gato un pepino. El tío está tan desesperado por mantener su silla que ha llegado al punto de usar a los pensionistas como comodines en su ruleta política. Y ojo, que todavía tiene la cara de vendernos la moto de que todo lo hace por el bien común. Venga ya, campeón, que no cuela. Un Congreso que parece un circo. Mientras tanto, en el Congreso, el ambiente es digno de un reality show. Los de Junts, que ya de por sí tienen más líos internos que un culebrón venezolano, ahora se convierten en la voz de la conciencia de Moncloa. Imagina lo bajo que has caído, Pedro, para que incluso los independentistas te den lecciones de coherencia. Ellos saben un rato de vender humo, pero tú, querido presidente, has elevado el arte de tirar balones fuera a niveles olímpicos. Es como ver a un elefante en una cacharrería, destruyendo todo mientras grita: «Es que la derecha no me deja gobernar». No, Pedro, no es la derecha. Eres tú y tu pandilla de ineptos con carnet del PSOE, que no sabéis ni por dónde os da el aire. La tragicomedia continúa. Por si todo esto fuera poco, la saga socialista promete nuevos capítulos. Da la impresión de que en Moncloa tienen un manual titulado «Cómo ser el peor gobierno de la historia en 10 sencillos pasos» y lo están siguiendo al pie de la letra. Cada decisión que toman parece sacada del peor episodio de un reality cutre. Pero aquí no puedes cambiar de canal, porque este desastre es nuestra realidad. Feijóo, mientras tanto, intenta poner orden en medio del caos, pero seamos sinceros, debe de estar al borde de un ataque de nervios viendo cómo Pedro y sus secuaces convierten cada propuesta en un esperpento digno de los hermanos Marx. Un final que no promete mejorar. Y aquí seguimos, con las pensiones como moneda de cambio, los alimentos básicos subiendo más que un cohete de SpaceX, y un gobierno que parece una parodia de sí mismo. Pedro Sánchez, campeón, si estás leyendo esto, lo dudo, porque seguro que estás demasiado ocupado contando tus selfies. Aquí tienes un consejo: baja del pedestal, deja de jugar al aprendiz de tirano y empieza a gobernar para la gente, que ya va siendo hora. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, aguantando el espectáculo, porque no nos queda otra. ¿Querías humor negro? Pues aquí tienes un chute doble. Larga vida al culebrón de Moncloa. Prepárense, porque aquí vamos a destripar otro capítulo de la tragicomedia socialista con más sarcasmo y palabrotas que un grupo de WhatsApp en plena madrugada. Resulta que esta gente, liderada por el gran estratega Pedro Sánchez, está más preocupada en inventar maneras nuevas de meterle palos a las ruedas del progreso que en hacer algo que realmente beneficie al país. Es como si tuvieran un concurso interno. ¿Quién puede cagarla más rápido esta semana? Y aquí volvemos a nuestra no tan heroína Míriam Nogueras.
Vale, no será precisamente un modelo de coherencia, pero, oye, hay que reconocerle que tuvo los ovarios de plantarse y decir: no nos vamos a tragar esta mierda. ¿Y qué hace Pedro en respuesta? Pues lo de siempre. Cruza los brazos, se enfurruña como un crío al que le quitan la pelota y se sienta a hacer pucheros. Porque claro, en lugar de rectificar, escuchar o hacer política de verdad, el tío prefiere encerrarse en su torre de marfil y seguir soltando discursitos vacíos que solo se tragan los que todavía creen en unicornios y arcoíris. La desfachatez tiene nombre: Pedro Sánchez. ¿Queréis otro ejemplo de su desvergüenza? Vamos con el temita de la rebaja del transporte público. ¿Por qué no lo presentaron como una medida independiente? Fácil. Porque saben que si lo hacen nadie les compra el resto del paquete de mierdas que intentan colar. Entonces, ¿qué hacen? Lo meten todo junto en un batiburrillo legislativo y luego salen en los medios a llorar que es culpa de los demás. Pedro, cariño, no es que te boicoteen, es que tus ideas son tan malas que ni con oferta 2x1 las querríamos. Y ahí lo tienes. A este gobierno que está más bloqueado que el WhatsApp del extóxico. Sin ideas, sin dirección, y lo que es peor, sin un mínimo de vergüenza. Lo único que saben hacer es tirar balones fuera, culpar a la oposición y seguir apalancados en sus sillones de cuero, mientras el país se hunde como el Titanic. Y, por supuesto, Pedro Sánchez, en lugar de ponerle freno al desastre, sigue pensando en su próximo posado para Instagram. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un decreto para declarar obligatoria la meditación estilo Sánchez? O mejor, una ley para prohibir que lo critiquen en redes sociales. El show continúa, más telenovela que gobierno. Y seguimos. Porque esto parece una telenovela venezolana con guión infinito. Pedro Sánchez y su PSOE están tan perdidos que ni con GPS encuentran el norte. Desde fuera, esto no parece un gobierno, parece un sketch de humor cutre. Vamos, que si pones una cámara oculta, el show podría llamarse El Gobierno de las Maravillas, como destruir un país en tiempo récord. Ahora, ¿podemos hablar de la obsesión enfermiza de Sánchez con meter socialismo hasta en la sopa? Pedro, que no funciona. Que tu versión del socialismo es como tapar un agujero en la pared con chicle. Al principio parece que aguanta, pero luego todo se viene abajo. Y encima, el chicle deja un pestazo que no hay quien lo soporte. Mientras tanto, el país huele a fracaso, y tú te paseas por Europa intentando convencer al personal de que lo tienes todo bajo control. Spoiler: nadie te cree. Nogueras, la voz que incomoda. Hablemos otra vez de Míriam Nogueras, porque aunque sus ideas no sean precisamente la solución mágica, al menos tuvo la decencia de señalar lo obvio: este gobierno usa a los pensionistas como rehenes políticos. Es que es de traca. Es como si un secuestrador te dijera: dame todo tu dinero o tus abuelos no comen este mes. Pero claro, Pedro, con su pose de gurú progresista, quiere vendernos la moto de que todo lo hace por el bien del pueblo. Pedro, alma de cántaro, no somos idiotas. Si de verdad te importara el pueblo, no estarías priorizando a tus amiguitos separatistas por encima de los que se dejaron la piel levantando este país. Y mientras tanto, el circo sigue. Y qué risas da ver a los de Junts, que ya de por sí son un circo, dándole lecciones de coherencia al PSOE. Esto es como si el peor alumno de la clase se pusiera a regañar al segundo peor. Y mientras tanto, Sánchez y compañía siguen cavando su tumba política, promesa vacía tras excusa barata, y tratando los problemas reales del país como si fueran el último tema en su lista de prioridades. La broma que nos sale carísima. Y aquí estamos, amigos, cerrando otro episodio de esta tragicomedia política que nos tiene atrapados entre la risa nerviosa y el cabreo monumental. Porque sí, lo que está pasando con Pedro Sánchez y su circo socialista no es un gobierno. Es un stand-up permanente donde el único chiste es que la broma nos está saliendo carísima. Y lo peor de todo es que todavía hay gente que aplaude. Pues nada, larga vida al culebrón. Aunque a este paso, lo único que va a quedar en pie es la cámara oculta para grabar la caída final. Hasta el próximo episodio de esta tragicomedia socialista. Pedro Sánchez, ese artista del humo y autoproclamado gurú del progreso, nos prometió un futuro brillante. Pero, macho, lo único que has conseguido es meternos de lleno en un túnel oscuro lleno de despropósitos. Pedro, colega, si tanto te gusta la penumbra, ¿por qué no te metes en una cueva? Pero no una cualquiera, sino una bien profunda, de esas donde la luz del sol no se cuela ni en verano, y dejas que alguien con más luces, y no hablo de luces de discoteca, que esas ya tienes de sobra, tome el mando de este barco que se hunde. Mientras tú te dedicas a coleccionar selfies y a soltar discursos vacíos en Europa, aquí abajo, los de a pie, nos comemos tu gestión como si fuera la tapa más cutre de un bar de barrio, fría, dura y más insípida que un chicle mascado. PSOE, del Partido del Pueblo al Club de Fans de Pedro. ¿Y qué podemos decir del PSOE?
Ese partido que, hace mucho tiempo, dejó de ser socialista, obrero y español para transformarse en la peña de aduladores de Sánchez. Allí en Ferraz, parece que la consigna es clara: lo que diga Pedro va a misa. Pero, ¿de verdad, creéis que todavía engañáis a alguien con esa pose de somos el partido del pueblo? Por favor, ni la vecina del cuarto, la que rasca los céntimos para comprar en el Mercadona, se traga ese cuento. Sois más de marketing barato que de soluciones reales, más de postureo en redes sociales que de política que arregle problemas. Eso sí, los carguitos, ni tocarlos, que ahí sí sois como gatos cuidando su ración de whiskas. El socialismo rancio de Sánchez. El socialismo de Pedro huele más a naftalina que a justicia social. Porque, a ver, Sánchez, crack, regalar un cheque de 200 euros mientras subes el IVA a los alimentos básicos no es redistribuir riqueza. Eso es repartir miseria con un lacito bonito. Así que, por favor, deja de vendernos esa moto de progreso y equidad, que aquí la peña no es tonta. No puede soltar discursos grandilocuentes citando a Lorca, hablando de feminismo y cambio climático, mientras la gente no puede llenar el carrito de la compra. Es que ni los Monty Python se atreverían a escribir un guión tan surrealista como el de tu gobierno. Míriam Nogueras y Feijóo, dos valientes en el circo. Y aquí entran dos personajes que, aunque no sean santos de mi devoción, hoy se han ganado su momento de gloria: Míriam Nogueras y Alberto Núñez Feijóo. Ambos han tenido el valor de decirte, sin pelos en la lengua, lo que muchos pensamos: que utilizas a los pensionistas y trabajadores como fichas de tu monopolio político. Porque, Pedro, no se puede ir por la vida chantajeando a medio país con decretos que parecen hechos por un mono con máquina de escribir. Y no puedes mezclar pensiones y transporte público con subidas de impuestos escritas al vuelo, como si estuvieras jugando a ser Robin Hood borracho. Junts, los profesores inesperados. Lo más gracioso es ver cómo Junts, ese partido que vive en una realidad paralela de repúblicas imaginarias y unicornios soberanistas, se ha puesto a darte lecciones de coherencia. Es que hay que tener cara. Es como si un ladrón de coches diera clases de seguridad vial. Pero, Pedro, la cosa es que hasta ellos, con su circo separatista, tienen más claro que tú que no se puede gobernar un país a base de decretazos y a tragar con lo que hay. La realidad es que ni tus antiguos amiguitos se tragan ya tus bolas. Y eso ya es decir mucho. Un país que aguanta como puede. Y luego estamos nosotros, el pueblo. Ese que paga impuestos como si viviéramos en Suiza y recibe servicios públicos que parecen de un país en vías de desarrollo. La sanidad se está cayendo a pedazos, la educación sigue siendo un chiste malo, y la seguridad, bueno, mejor no hablar. Pero tú, Pedro, sigue a lo tuyo, hablando de igualdad y progreso mientras aquí nos reímos por no llorar. El guión de terror político que no podemos apagar. Amigos, esto es como estar atrapados en una película de terror político con guión de comedia absurda. Lo más grave es que no podemos salir del cine porque el protagonista sigue empeñado en hacer secuelas y más secuelas. Pedro, ya basta, macho. Este país necesita un cambio de verdad, no el maquillaje barato que nos vendes desde Moncloa. Porque, como sigamos así, lo único que vamos a redistribuir es el monumental cabreo que llevamos dentro. Así que, Pedro, ya está bien. Vete a hacer teatro a otro lado y deja que alguien con un poco de cabeza intente arreglar este desmadre.